La chica me dijo que me quedara quieta como por 10, 20 minutos para que se me secara. ¡Ya me lo dañé, ¿ok? No puedo estar quieta. La señora ya me vistió, me envolvieron aquí. Se burla de mí en persa. ¡Welcome to Irán! Hola, ¿cómo están? Andamos en Irán y yo sé que posiblemente la mayoría de las cosas que hemos escuchado de este país, de nuestro lado del mundo, sean negativas, relacionadas al gobierno o con la política. Y sí, no te voy a negar que aquí la gente vive con muchísimas restricciones, pero eso ya lo hablamos en otro video. Por ejemplo, yo nací en Venezuela y cada vez que lo digo, sinceramente sí cae mal que lo primero que hace la gente es preguntarte por los presidentes, mejor dicho, dictadores, o hablar de cosas sumamente negativas. Y no es que no pasen cosas malas, obviamente sí, pero no se puede definir a la gente de un país entero por las decisiones de los de arriba. Entonces, en este video vamos a hacer a un lado todas esas cosas negativas, vamos a conocer lugares nuevos, vamos a compartir con la gente que de hecho son bien amables. Y tengan siempre presente que un gobierno muchas veces no define a su pueblo, es más, a veces ni siquiera lo eligen. En este video vamos a pasar por varias ciudades a lo largo del viaje y voy a ir grabando mamada y media, cualquier cosa que me parezca curiosa y que yo te quiera enseñar. Antes de continuar, quiero aclarar que a mí nadie me pagó por hacer este video, ni mucho menos por venir a Irán. Dicho eso, te cuento que andamos por la isla de Hormuz. Aquí vamos a empezar. Me estoy derritiendo, loca, tengo mucho calor. ¿Cómo me ha costado grabar este intro? No se diga más, empecemos. Andamos en el embarcadero donde está la estación de ferries de la isla Hormuz y están aquí unas señoras vendedoras y me llamó muchísimo la atención que usan este tipo de antifaz o máscaras, si así se podría decirle, y me están diciendo que esto puede tener tres teorías, tres historias, tres hipótesis. La primera, hace más de 400 años llegaron a invadir los portugueses, entonces la gente se camuflajeaba, se ponían máscaras y se vestían completamente de negro con ropa muy ancha y así podían pasar desapercibidos y los enemigos no sabían si se estaba acercando un hombre o una mujer, si traían armas para defenderse o no. La otra puede ser un motivo religioso, ¿ok? Ya se sabe que muchas mujeres musulmanes muchas veces tienden a cubrirse incluso todo el rostro y dejan solo descubiertos los ojos. Otra puede ser por belleza, porque al usar máscaras destacan mucho tus ojos. Miren estas. De hecho hay unas que tienen brillitos y toda la cosa, entonces puede ser porque se ve lindo, porque se ve coqueto, ¿no? Le cuelgan cosas, brillitos. Estas son más modernas. Y la otra es que la usan así bien tapada para protegerse del sol. Esta es de ella, mi amiga me la prestó y me va a ayudar a ponerla. Ok, claramente yo la estaba colocando al revés. Ella me la está poniendo bien. Y pues para protegerte del sol yo creo que funciona perfecto porque aquí el sol está bien pero bien caliente. Y he visto chicas con estas máscaras, hijab, ropa tapada para cubrirse completamente del sol o por motivos religiosos andar en moto y wow, las ves y tú dices qué estilo tan cool. Mira, aquí está mi amiga con su máscara, sus ojos se ven así como más intensos con su delineado negro. Me encantó. Y es que vean esto, imagínate ir como a una boda, a una fiesta con este tipo de antifaz ya más colorido. Me encanta, me gustaron esto. ¿Tiene algún nombre estas máscaras? Me costó como media hora aprender como el nombre de esto y mientras eso pasaba la señora ya me vistió. Me envolvieron aquí. Estas máscaras se llaman bordé, como ¿por qué? Algo así, por ahí va. Espero, al menos lo intenté pronunciar bien, ¿ok? Pero me encantó que yo aquí preguntando nada más la pronunciación y la señora me vistió. Se burla de mí en persa, se ríe en persa aquí mi amiga. Mientras tanto ya hasta vestida quedé.
De hecho, el nombre es muy similar a la burka, solo que ellos lo pronuncian diferente. Que la burka sería esta vestimenta que te cubre completamente todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Parece una tela muy larga que en ocasiones puede dejarte los ojos descubiertos o con una mallita para que puedan ver. Manejamos un par de minutos y llegamos a este mirador. Miren qué belleza. Y te voy a dar una clase de geografía. En este momento nos encontramos en el Golfo Pérsico y te voy a decir una cosa. Este lugar se llama Roca de Tortuga porque aquí llegan las tortugas, una especie de tortuga que aquí me dicen que es la tortuga africana. Y por si usted no lo sabía, la tortuga regresa a poner los huevos en el mismo lugar donde nació. Yo no sé cómo se acuerdan. Yo no sé cómo se acuerdan porque es un animalito que puede llegar a vivir muchísimos años. Y la verdad, yo no me acuerdo dónde yo nací. Para empezar por ahí, yo no recuerdo dónde yo nací, ni cómo, ni a qué hora. La tortuga sí. Y ella va y atraviesa mares, océanos completos para regresar a poner huevos en el mismo lugar donde nació. Hermoso, de verdad. Y ahora, de este lado, aquí tu maestra de confianza, te voy a enseñar. Tú tienes que imaginártelo, ¿ok? Imagínatelo. Métele mucha imaginación o estupefacientes para que tú logres ver que allá me dicen que aquella montaña tiene forma de tortuga. Por acá está la cabeza y por atrás está el cuerpo. O sea, la tortuga está así. Pues sí, ¿verdad? ¿De qué otra manera va a estar la tortuga? Pues así es como se mueven, se arrastran así. O sea, no creas que la tortuga va a estar parada así, no. Tiene que estar con la panza para el piso. Entonces ahí se ve la cabeza y se ve el cuerpo. Ojalá hayas visto la tortuga en la piedra. De verdad, porque aquí me lo presumieron muchísimo. Entonces ojalá tú hayas visto esto. Y con este calorón tan intenso, me sorprende mucho que en aquella playita de allá no hay ni un alma. A mí me encantaría estar ahí, que me revuelque una ola, tragarme 2 litros de agua salada. Qué delicia, qué divertido. Y no hay nadie. Qué impresión. Y una de las cosas por la que esa playa está tan bonita es porque es muy difícil llegar. O sea, mira ese montón de piedras. Es una caminata bastante larga. Y aparte, la gente no crean que acá, si van a ir a la playa, van a ir en traje de baño como nosotros, aquí con la tanga así. No, hermosa, no. Aquí no, aquí sí la gente va a la playa, van a ir con esta ropita como la que yo tengo. Si es una playa pública, una playa mixta. La única manera de que usted vea, que tal vez no lo vemos, sea en playas de mujeres únicamente, donde las chicas sí usan sus bikinis y se sienten un poco más libres. Pero bueno, los dejo aquí contemplando un par de segundos esta vista y este bello rostro. Continuamos. Andamos en la playa roja y quiero que vean el color del suelo. Es impresionante, brilla y toda la cosa. Pero eso tiene una justificación científica. Mira, lo que pasa es que aquí hay mucho mineral que se llama hematita, que es rico en hierro. Entonces, básicamente la vaina se oxida por el ambiente, el mar, ¿sabes? Entra en contacto con muchas cosas, entonces dice, wow, me oxidé y agarra este color. Entonces eso hace que la playa tenga este color tan espectacular. Que por cierto, hay una vista aquí muy hermosa y yo, wow, qué linda vista, y que veo a un hombre, 2 de hecho, bañándose con unos calzoncitos chiquititos, ¿oíste? Chiquititos, o sea que se le veía apretadita su cuestión ahí y yo dije, él sí, pero yo no, pues porque para mí sí es ilegal en este país por el simple hecho de ser mujer, pero para ellos sí hay libertad. Ok, pero mira, como yo no quiero ni que me multen, ni estar cerca de una cárcel, vaya, no haremos esas cosas, pero lo que sí puedo hacer es pintarme los brazos con henna. Mira, aquí están mis amigas, vamos a decirle que nos pinten algo sencillito, pero rapidito. Mira, me dicen aquí que puedo elegir un diseño en su teléfono, tienen acá varios. Mira qué bonito está este se ve muy tardado, precioso pero súper tardado. Ya va a empezar y la verdad sí agarré uno que tiene bastante detalle y ella me dice que se va a tardar como unos 5 minutos aproximadamente, pero es que yo creo que menos, porque vean ese bracito tan flaquito. Ese bracito delgadito, flaco el brazo. No, hombre, la mujer con una sola pasada le dio 3 vueltas ya. Miren ese huesito. Ay, chica, el huesito, flaca la mano. Wow, es muy rápida ella. ¿Cuántas veces al día hace esto? Wow, me encanta, es súper rápida. Con ayuda del guía le preguntamos a las chicas por qué se visten así. Si es algo más religioso para ellos, para ellas, o simplemente les gusta, o porque el sol está muy fuerte. Y dijeron que vienen así
así bien tapadas es porque el sol está duro y puedo confirmarlo, me estoy derritiendo. Y pues para cuidar su piel se tapan todo, hasta las manos. Si te das cuenta ya tiene guantes, apenas se le puede ver un poquito su dedo, trae la mano completamente tapada y en sus pies trae sandalias con medias, o sea, se protegen todo el cuerpo del sol. Traen la máscara que ya vimos, una bufanda en toda la cara, un gorrito, o sea, ella viene completamente tapada. Solo le veo los ojos. Yo a ella solo la puedo ubicar por el color de su ropa y los ojos porque no me imagino ni cómo es su cara, no le veo absolutamente nada. La chica me dijo que me quedara quieta como por 10, 20 minutos para que se me secara. Ya me lo dañé, ¿ok? No puedo estar quieta. Por aquí hay un amigo que me acaba de hacer una excelente propuesta. Me dijo que me puede hacer fotos profesionales y si me gusta, cada una me la deja en $2. Ok, que él va a tomar varias, así date loca, pam, pam, una pose, una cosa. Y si a mí nada más me gustaron 2, entonces yo nada más le pago $4. Me parece buen negocio, buen negocio. Y que te la manda ahorita, si a tu teléfono, vete, no quiero verte más nunca. Excelente propuesta, lo voy a hacer. ¿Qué? O sea, él, ¿y qué? ¿Cómo quieres que te hable inglés? ¿Con acento americano o con acento británico? Y yo, seca me dejó con su acento americano y británico. Y yo... Let's go ahead. Y yo, ok, let's go, my friend. Aquí en la sombrita me está mostrando las 3 fotos que me tomó. Yo creí que había tomado como 100, porque fue tardado. Me estaba yo derritiendo ahí. Pero mira, me dice que tenemos 3 aquí muy bonitas. Esa no soy yo. Acá está la mía. Wow. Y mira esta, me encantó. Si son unas buenas 3 fotos, aquí les voy a dejar el resultado. Vean esa calidad de foto por unos cómodos $6. Muy bien, excelente servicio. Vean esta playa, qué linda. Un poquito sucia, pero completamente sola. Aquí te podrías bañar como te diera la gana. De que puedes, pero no deberías. Aquí en Irán no aplica eso de prefiero pedir perdón que pedir permiso. No creo que te perdonen. Vamos a respetar las reglas mejor. Vamos a respetar las reglas y sobre todo las leyes. Vámonos por otro lado. Tienen que ver este lugar. Es la playa gris en la isla Hormos. Es una locura. Hay tanto, pero tanto hierro en la arena que brilla demasiado. A simple vista puedes pensar que estoy tratando de grabar un cielo estrellado, que quiero tomarle una foto al cielo para mostrarte las estrellas, pero no, es la arena. Es impresionante. Hicimos la prueba con el imán de los micrófonos y vean cuánta cantidad quedó pegada al micrófono porque todo esto es hierro. ¡Qué locura! Se ve preciosa y a esta playa es mejor venir de noche para que puedas ver los destellitos en la arena. Es simplemente espectacular. Tengo que mostrarles esto. Eso que están viendo ahí es la nevera más grande que he visto en toda mi vida. Sí, es una nevera. Y yo me imagino que estás pensando, se volvió loca la mujer, ¿cómo que ese edificio es una nevera? Pues sí, lo es. Es una nevera que no necesita electricidad y te lo voy a explicar porque wow, me sorprendió muchísimo esto. Pues cómo funcionaba esta vaina es que esto que están viendo aquí es una piscina. Acá ponían el agua y durante el invierno o en una noche o 2 se congelaba toda el agua. Picaban el hielo en trozos súper grandes y lo metían en este súper hueco. Vean este hoyo, qué inmenso es. Es una locura. Y acá me dicen que el hielo podía aguantar hasta el verano, unos 6 o hasta 8 meses el hielo ahí. Y yo dije, pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo sucede? Y me dicen que se debe a que las paredes están hechas de adobe, que es una mezcla de barro con paja. Ponían los trozos de hielo acá y encima del hielo le ponían un poquito de paja para que se mantuviera más fresco y el calor salía por aquel hueco que está allá en el techo. Es una locura, de verdad es que wow. ¿Cómo es que esta construcción que tiene más de 400 años aproximadamente la usaban para tener hielo? Qué impresionante. O sea, yo no voy a aceptar que a mí en ninguna tiendita me digan, no, que aquí no hay hielo. ¿Cómo que no? Que aquí desde hace un montón de tiempo tenían esta tecnología, este pensar para guardar el hielo. A mí tú no me vengas a decir, no, que no hay hielo.
O sea, ¿cómo? No, impresionante, de verdad. Y todo esto se hacía porque enfrente hay un hotel, que este tipo de hoteles era más que nada para los viajeros. Ya tú sabes que antes las cosas se complicaban un poquito más y de repente tú para conseguir algo o ir a trabajar o intercambiar o vender tus productos, la gente viajaba a ciudades y ciudades y ciudades enteras. Entonces, para cuando llegaran los viajeros, ellos aquí, mi amor, tenían hielo. Imagínense todo esto lleno de hielo durante 6 o 8 meses. Es impresionante, de verdad que, wow, una gente que pensaba en todo, una gente que se negaba a beberse un refresquito caliente. Por supuesto que no. O sea, esta vaina es tan grande que yo podría hacer ejercicio acá. Yo podría trotar, o sea, yo le doy 3 vueltas a esto y listo, hermana. El cardio del día, o sea, yo ya voy cansado, ¿viste? Ya no puedo respirar. O sea, wow, imagínate. No, hombre, una cosa gigante esto. Ay. Aquí se recolectaba mierda, pero de paloma. Qué vaina tan rara y que nunca había visto. Es un palomar. O sea, esta gente hace muchísimo, pero muchísimos años le construía casita a las palomas para que vivieran tranquilamente, cagaran y poder usar la mierda como fertilizante, como abono. Qué vaina tan loca, pero muy inteligente, ¿viste? Una gente que buscaba su abono, buscaba la manera de conseguir. Y sinceramente pensaron en todo. Por la parte de afuera lo hicieron de cierta manera que los hoyitos por donde se metían las palomas, como que entraba una paloma y le decía: chama, vente, que aquí está bien chévere, aquí nos ponen comida y todo y hay espacio para todas. Entonces las palomas se metían por un huequito, chucu, 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 tamaño paloma el huequito, o sea, no se podía meter ni un águila, ni un halcón, ni otro animal que diga, unas palomitas ahí bien sabrosas, me las voy a comer. No, nada más entraban las palomitas por ahí. Y también pensaron en que el material con el que está hecho la parte de arriba fuera un poco resbaloso para que los gatos no entraran a joder a las palomas. O sea, la gente pensó en todo. Ellos dijeron: yo voy a proteger mi abono, yo voy a agarrar mi abono y lo voy a obtener. Estos de verdad podías verlos por todo el país. Me comentan que en una sola ciudad podías encontrar al menos 3000 palomares en aquel entonces. Vamos a entrar por esta puertita de aquí. Cuidado con la cabeza porque está bien bajito. ¡Wow! Está impresionante y tiene como estos hoyitos donde la paloma se acurrucaba y se metía. Vean el tamaño de este lugar, o sea, analicen, imagínense esto lleno de un montón de paloma y de mierda por todos lados, porque mayor mierdero aquí. Tú no sabes la cantidad de mierda que sacaban de acá. Hasta 7 toneladas al año de purita mierda de paloma, porque acá entraban hasta 14,000 palomas. Y son astutas, ¿oíste? Las palomas son inteligentes porque cuando ya sentían que venía un ratón o una serpiente, empezaban a hacer así, aleteaban y decían: aquí somos más, somos 14,000 palomas, vete de aquí, serpiente. La serpiente se asustaba y se iba y ya no se las comía. Estaban aquí, mi amor, en su hotel 5 estrellas las palomas. O sea, un servicio, tenían habitaciones. O sea, imagínate que esto es una habitación. Habitación 515, habitación 516. O sea, ya tenían su propio cuarto. Una locura. O sea, son casi 3 pisos de huequitos para meter palomas. El palomar es tan grande que tiene escaleras. Quédate ahí que yo aparezco en un momento. Ahí voy. Esperen. Aquí estoy. O sea, vean lo grande que es este lugar. Cuando te digo que las palomas tenían aquí un hotel lujoso, es porque lo tenían. Y ¿sabes qué? Aquí se siente fresco, no hace calor, porque esto está hecho de un material de barro con paja que le dicen adobe y hace que los lugares se mantengan como fresquitos. O sea, se preocupaban hasta para que la paloma no le diera calor, o sea, para que la paloma no quisiera irse. No, hombre, o sea, una gente que dijo: a la paloma hay que tratarla como se debe para que cague. O sea, de verdad, me encanta. Está súper curioso, pero es muy inteligente. Hace más de 70 años en este lugar dejaban cuervos para que se los comieran los buitres y por supuesto hoy en día es un lugar turístico. Vean cuánta gente viene aquí a entender un poco de la historia y cómo es que hacían las cosas los antiguos persas. Te cuento un poquito. La verdad es que es una locura, pero te lo voy a resumir. Tienen unas casitas en la parte de abajo, unas construcciones en donde se quedaban los familiares cuando fallecía alguien, ¿no? Entraban, registraban
registraban el cuerpo, bañaban al cuerpo, se quedaban alrededor de unos 3 días, hacían rituales y después subían hasta la punta de la montaña, que hoy en día con fines turísticos tiene escaleras, pero antes era dale a la montaña y quién sabe cómo subían un cadáver. O sea, wow, yo me quedé sin aire 10 veces por esas escaleras. No me quiero imaginar entre 2 o 4 personas cargando un cuerpo, complicadísimo. Los familiares, por cuestiones de higiene, no podían pasar a este lugar en el que estamos, que aquí quiero que se lo imaginen, ¿ok? Aquí dejaban los cuerpos acostados y venían los buitres para comérselo. Colocaron paredes súper altas para que no llegaran otro tipo de animales, porque los antiguos persas creían que si enterraban el cuerpo contaminaba la tierra, que era algo sucio. Y si lo analizamos, si tu cuerpo sirve para que los buitres se lo coman, es parte del ciclo de la vida, ¿no? Si tú te comiste una vaca o una gallina, que a ti te coma un buitre, yo no creo que eso sea tan descabellado, ¿viste? Y de igual manera la creencia era que si te enterraban ibas al infierno, pero que si te comían los buitres entonces ibas a un lugar mejor, a un mundo mejor, al paraíso. Una cosa que me voló la cabeza. Dicen que los buitres pueden tardar un par de días en comerse un cuerpo y que queden solo los huesos, y luego los trabajadores de este lugar, que solían ser 2 o 4 personas, agarraban los huesos, los echaban aquí y les ponían una especie de ácido para deshacer los huesos. Esto tiene ya alrededor de 70 años que lo prohibieron. Yo creo que si no estuviera prohibido, tal vez una que otra persona lo intentaría. Y viendo bien a detalle ahí, se ven unos huesos. Yo quiero creer que son huesos animales y no de humano. Espero que sí, porque si no está muy raro eso. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es la vida? Que hace más de 70 años aquí dejaban cadáveres y ahora hemos hecho amigas. Hicimos amigas, o sea, la señora me vio hablando y dijo: hola, ¿de dónde eres? Quiero saludarte, te quiero abrazar, bienvenida a Irán. Hemos conocido grandes señoras, de verdad es que aquí la gente es muy pero muy linda, son muy amigables. No sé, les emociona el hecho de que alguien venga tan lejos, ¿sabes? Se quedan como, wow, ¿tomaste un vuelo de México para venir a Irán? No lo puedo creer que estén aquí. Y si hablan inglés, te explican, te dicen, te abrazan. Qué señoras tan lindas, de verdad. Pero bueno, retomando el tema, entonces las personas que trabajaban aquí, que por cuestiones de higiene, al ser personas que trabajaban con cadáveres, o sea, literalmente agarraban los huesos y los lanzaban para acá, para lanzarles un químico que deshace los huesos, tenían completamente prohibido luego salir de aquí. Tenían que vivir en este lugar. Yo no agarraba ese trabajo. Yo no agarraba, pero al parecer hay quienes les gustaba hacer eso, y todo era por la creencia de que si hacían esto, esa persona que murió iba a ir a un lugar mejor. Qué loco que así eran los cementerios de los antiguos persas. Quiero que vean nuestra habitación de hotel. Bueno, ¿cuál habitación? Es una villa, es todo este espacio que están viendo bordeado por un paredón. Todo eso es nuestra casita por una noche. Qué triste, qué deprimente, de verdad. O sea, me hubiese encantado quedarme aquí más días. Pasen. Creo que este ha sido el hotel más bonito en el que nos hemos quedado. Está cerca del desierto Luke. Quiero que vean este espacio. Está ideal si vienes con amigas. Por ejemplo, yo como mujer, por supuesto que podría invitar a mi villa, a mis amigas, a que vengan todas para acá, vamos a jugar Monopoly, nos vamos a pasar increíble en la piscina. Pero si yo como mujer tengo amigos, Pepe, Pedrito, que están en la otra habitación, y yo les digo, vengan, vamos a jugar cartas, vamos a jugar Uno, no se podría. Aquí en Irán eso es completamente ilegal. De hecho, ellos creen que si un hombre y una mujer están bajo un techo, también está el diablo. O sea, esa es como la mentalidad que suelen tener algunas personas. Es un dicho popular, pues. Entonces, para que tengan presente de que si tú como hombre tienes a tus amigas por ahí, tengan mucho cuidado a la hora de juntarse o de meterse todos mezclados en una sola habitación, porque no está bien visto aquí, ni de forma religiosa ni legal, que eso es mucho peor, ¿ok? Ahora, es muy curioso pensar, porque si eres gay, o sea, si eres lesbiana, o si tú eres hombre y te gustan los hombres y vienes con tu pareja y afuera actúan de la manera normal, tú y yo, mira, somos compas, que nadie se entere, que nos damos unos besos en la habitación, ¿quién va a decir que no? Te tendrían que agarrar con las manos en la masa para que fuera algo ilegal.
realmente así es como funcionan las cosas. Pero pues no te estoy diciendo que lo hagas porque no quiero que por ahí vayan a decir que yo estoy diciendo que vengan a hacer cosas ilegales a Irán. Solo te estoy diciendo que pues así funcionan las cosas por aquí. Esto quiere decir que solo si estás casado con tu pareja pueden estar juntos en la misma habitación. Yo me imagino que si yo viajo a Irán con mi novio, a lo mejor tendríamos que en recepción decir que estamos casados, tendremos que mostrar algún documento o simplemente con el hecho de decir que estamos casados será suficiente. No lo sé, tengo que preguntar más a detalle de eso, pero así es como funcionan las cosas por aquí. Hay una tele por aquí, una estación de café y de té muy linda, medio baño por aquí. De verdad que está súper grande y bonita. Vean esto, acá tenemos dos camitas, una salita, nos dejaron fruta. Esta habitación la estoy compartiendo con mi amiga que está aquí en la cámara, con Andrea. Tenemos un closet y por si hace falta otro closet, no pasa nada. Y algo muy curioso es que la mayoría de los hoteles, pueden verlo allá arriba en el techo, tienen una flechita. Al ser un país musulmán, te indican con esa flechita la dirección hacia la Meca, que es el lugar más sagrado del Islam, que está ubicado en Arabia Saudita. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres musulmán, tienes que rezar hacia la Meca. Entonces, esta flecha te está indicando que la Meca está hacia allá. Lo que haría la gente es colocar su tapetito que ponen para rezar y se van a poner en esta dirección. Solamente les paso el dato curioso por si llegan a ir a un país musulmán, sepan qué significan las flechitas que están en los techos. De hecho, en todos los hoteles te dejan el tapetito para que puedas rezar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que en muchos países te dejan la Biblia. O sea, yo he visto en muchísimos hoteles que te dejan la Biblia por si quieres rezar, pues aquí te dejan tu tapete. Entonces, ¿cómo funcionaría? Sería lo siguiente. Nos ubicamos en la flechita, agarran el tapetito. A ver, yo no soy musulmana, les estoy explicando desde el poco conocimiento que tengo. Les pido una disculpa si me equivoco en algo, lo hago con mucho respeto, ¿ok? Y te dejan esta pieza de arcilla que es un turbá, que muchos musulmanes cuando están rezando ponen la frente acá. Sería algo de esta manera. Cuando hacen así, reclinan la frente en esta pieza de arcilla. Y en muchos hoteles te dejan el Corán, que es el libro sagrado del Islam, en físico. Pero como este hotel es más moderno, quiero que vean esto. Te lo dejan en la tele. Prendes la tele y tienes información del hotel, puedes ver televisión, hay aplicaciones, turismo, información y está una sección de religión. Te metes y está el Corán digitalizado. Entonces aquí tú puedes ver todas las oraciones. Vamos a elegir una y te puedes mostrar el texto o puedes escuchar la canción. Acá está el texto y si quieres puedes reproducir la canción. Es bastante impresionante. La voy a quitar porque yo no sé si el Corán tiene copyright. Entonces yo no quiero que me vayan a bajar el video. Pero así es como funciona en la mayoría de los hoteles. Ahora, eso no es todo, ¿ok? Déjenme les muestro la parte más emocionante de este hotel. Y es que vean. ¡Wow! Tenemos piscina privada. ¡Qué locura y qué cosa tan deliciosa! Esto está increíble. Ahorita el agua está calientita, riquísimo. Anoche nos metimos y se veía bellísimo, estuvo muy pero muy rico. Y esa es otra cosa, para los que no saben, tener esto en Irán es como wow, porque pues las mujeres y los hombres no pueden mezclarse en las piscinas, ni en la playa, ni en el gimnasio. Entonces tener esto dentro de tu habitación es poder nadar con el bikini que te dé la gana, de 2 piezas, chiquitito, como tú quieras, con tu pareja, porque a lo mejor si vienes, no sé, con tu esposo pueden nadar aquí libremente los dos, cosa que no podrían hacer en público porque es completamente ilegal. De hecho, en este país existen playas solo para mujeres, para que puedas andar con tu bikini libremente. Eso lo vamos a explicar más a detalle en otro video, pero ¿qué tal? Vean este patio tan inmenso que tenemos aquí con piscina y todo. Está preciosa esta habitación de hotel, me encantó esta villa. Está súper curioso y bien único. Y en Irán, cuando los viajeros se van, cuando arranca el carro te van a echar un botecito de agua que tiene la chica con flores para que regreses pronto. Entonces técnicamente nos tenemos que subir en el carro y hasta que el carro no se mueva no van a echarnos el agua. Entonces vamos a ponernos aquí, nos vamos a quedar aquí con la puerta abierta para ver cómo avientan el agua cuando el carro se mueve. Bye, thank you. Ahí va y literal echan el agua para el piso como para que regreses. ¡Qué loco! Pero qué tradición
tan bonita. Yo pensé que me iban a echar el agua a mí encima y yo dije, no más que no me vayas a mojar mucho porque ya no tengo tanta ropa limpia. Y me dijeron, no, es hasta que arranca el carro, o sea, si no arranca el carro no van a echar el agua. Ok, está interesante, para que vuelva pronto. Si estás pensando viajar a Irán, quiero que sepas que vas a pasar muchísimas, pero muchísimas horas en carretera. De verdad, demasiadas. Si hay aeropuertos, obviamente en ciudades principales, y hay vuelos nacionales, pero se cancelan mucho. Entonces, como turista, si tienes un itinerario bien marcado, tengo actividades en esta ciudad, y luego en la otra, y luego aquí, y luego allá, te recomiendan las agencias mejor irte en carretera porque vas a llegar sí o sí. En cambio, si vas al aeropuerto y llegas con tus maletitas, puedes correr con el riesgo que te digan, ¿sabes qué? Tu vuelo se canceló, toma tu dinero, hazle como puedas. Nosotras teníamos un vuelo entre dos ciudades principales y lo cancelaron. Y hoy salimos a las 10 de la mañana. Son las 5 de la tarde. Miren, ya está oscuro y todavía no llegamos a nuestro destino. Me estoy quedando sin nalgas. O sea, las nalgas me hicieron así. Y cosa complicada en Irán, que te tienes que esperar a un parador así que tenga comida, restaurantes o algo para ir al baño, porque obviamente pues no está bien visto orinar en la calle, porque tú no sabes que uno ve por ahí un terrenito vacío, mi amor, uno se mete detrás de una piedra y te echas tu gran miada. Pues aquí como que no está bien visto, y si te llega a ver la policía te podría multar. Nomás para que sepas que si quieres venir, tráigase una almohadita para las nalgas porque van a ser muchas horas en carretera. Ahorita tuvimos pero mucha suerte. Vean el baño. Tiene los baños que suelen usar para acá, que de hecho me comentaron que hay mucha gente que termina sufriendo de las rodillas por estar tanto rato así agachado para hacer aquí del baño, o por la manera en la que se sientan en las mesas que suelen usar aquí. Pero aquí, mira, se agradecen que tienen una posetica como la que usamos nosotros de nuestro lado del mundo, coño. Por si no te da la rodilla, pues tú no, es como que no haya como soltar el mojoncito ahí, tienes tu posetica, mira, se agradece. La verdad, este baño está súper bien porque es un parador, es un restaurante, pero ¡ay! No bajé la cámara, pero bajamos con un teléfono. Ese baño se parecía al baño que utilizaron para hacer la película de Juegos Macabros. No, terrible, de verdad que era un baño como abandonado de carretera, o sea, al menos tenía agua, se agradece. Ese sí tuvo extremo y curiosamente no olía feo, chamo, o sea, no olía miado porque tenía agua, pero sí tenía bastante tierra, ¿viste? Pero mira, ¿es eso? O uno arriesga una tripa. Entonces, entre la tripa y el baño sucio y que se me joda la vejiga, yo elegí el baño sucio, porque en el monte uno no puede hacer aquí. Me cambié de baño porque yo estaba en el otro baño y yo no toco las posetas, ¿sabes? Yo la levanto así como así, con el pie, porque coño, había una cantidad industrial de mierda que yo en mi vida había visto tanta mierda junta en una poseta. Yo dije, ¿eso fue de varias personas o fue de una? Porque si fue de una, esa persona necesita ir al médico. Ojalá yo pudiera saber quién fue para ayudarlo a conseguir un hospital, porque eso claramente no es normal. O sea, era demasiado. Y qué lástima que no quedó grabado, porque la puerta como que no podía jalarla desde adentro y entré en desesperación y empecé a gritar, ¡sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Hay mucha mierda. Entonces me cambié para este baño, chama. Ya lo estaba lavando, le eché agua así porque no sale agua de ahí. Este sí huele feo, te diré, pero bueno. Si tú, el que te cagaste el otro baño, estás viendo esto, me caes mal, porque usted tiene que buscar cómo bajar eso. Usted no puede dejar eso así cochino. Me voy a hacer pipí, chao. Te puedes salir, por favor. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció, qué opinas, vendrías a Irán, y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chica, me la pasé muy bien. Ay, la maleta. Me voy, ¿oíste? Porque no voy a perder el vuelo. De aquí voy a Dubái, de Dubái voy a Estambul, de Estambul me voy a la Ciudad de México. No, hombre, voy a llegar, hermana, sin nalgas allá. Más de 24 horas viajando me toca. Chao.